Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a examinar un documento que plantea una reestructuración, diría yo, casi total del aparato estatal peruano. Tenemos sobre la mesa el Plan de Gobierno 2026-2031 del partido político Perú Moderno. Liderado por el doctor Carlos Jaico Carranza, claro. Exacto. Es uno de esos textos de política pública que, por la magnitud de sus propuestas, nos obliga a mirar con lupa cómo se está concibiendo el futuro estructural de toda una nación. Así es. Y la misión de nuestra exploración de hoy está muy bien delimitada. Vamos a desglosar este documento enfocándonos estrictamente en dos pilares. Primero, ¿cuál es el diagnóstico exacto que hace esta organización sobre los problemas históricos del país? Que son bastantes. Bastantes y muy complejos. Y segundo, vamos a examinar las propuestas de solución concretas. Es decir, las estrategias directas que ofrecen para llevar al Perú, según sus propias palabras, hacia el primer mundo. Hay un contraste muy marcado entre el presente crítico que describen y una visión a futuro sumamente ambiciosa. Totalmente de acuerdo. Pero, antes de sumergirnos en las páginas de este plan, hay un aviso de imparcialidad que es absolutamente obligatorio e indispensable establecer aquí. Por supuesto, siempre es necesario. Dado que las fuentes que estamos analizando hoy contienen material político y electoral, este programa mantiene una postura de estricta neutralidad. No estamos tomando partido ni respaldando ninguna ideología política ni a ningún candidato, ya sea de izquierda, de centro o de derecha. Nuestra misión es puramente informativa. Tal cual. Reportar de manera imparcial los hechos, los diagnósticos y las ideas contenidas en el documento original. El objetivo es que quienes nos escuchan puedan comprender estas propuestas a profundidad y sacar sus propias conclusiones, sin ningún tipo de sesgo por nuestra parte. Es una aclaración fundamental para mantener el rigor analítico. Analizar políticas públicas requiere separar la propuesta de la pasión política para entender realmente qué mecanismos se están sugiriendo. Definitivamente. Y bueno, para arrancar ya con el análisis, quiero poner sobre la mesa una imagen muy gráfica que el texto utiliza en sus primeras páginas. El documento lanza una pregunta que resuena muchísimo a nivel histórico. Dice, ¿cómo es posible que un país con una variedad tan inmensa de recursos naturales sea descrito como un mendigo sentado en un banco de oro? Es una frase clásica. Muy clásica. Pero el plan la utiliza como piedra angular para diagnosticar lo que ellos denominan más de 200 años de una república fallida. Esa metáfora del mendigo en el banco de oro marca el tono de todo el diagnóstico. El planteamiento central es que el país sufre de una paradoja estructural gravísima. O sea, tienes una nación inmensamente rica en minería, con una biodiversidad envidiable y un potencial energético tremendo. Pero que convive con niveles de pobreza generalizada. Exacto. Pobreza generalizada y con provincias enteras que han sido históricamente marginadas de las decisiones de Estado. La radiografía que hacen es la de un territorio fracturado, donde la riqueza de la tierra simplemente no se traduce en bienestar para quienes la habitan. Y profundizan en las consecuencias de esa fractura con un término muy duro. Hablan de una tragedia silenciosa. Y veamos esto paso a paso, porque no se refieren a un desastre natural, sino a un fenómeno demográfico. Así es, la migración. Claro, el documento describe cómo miles de jóvenes, al chocar contra la falta de empleo digno o educación de calidad en sus provincias, inician un éxodo hacia la capital o hacia el extranjero. Y el punto crítico que señalan es que esos jóvenes sencillamente ya no regresan. Lo cual representa una hemorragia de capital humano brutal. Si lo analizamos desde la perspectiva del desarrollo territorial, esta tragedia silenciosa vacía a las regiones de su fuerza laboral más vital. Se llevan su talento y su capacidad de innovación. Se pierde esa energía joven. Claro, el diagnóstico advierte que al perder a esta generación, se está hipotecando el futuro de las provincias, dejándolas en un ciclo perpetuo de subdesarrollo. Es un golpe directo a la viabilidad económica del interior del país a largo plazo. Y esa falta de viabilidad se conecta con otro problema sectorial que el texto subraya constantemente usando la palabra depredación. Cuando abordan los recursos naturales, la visión es que ante la ausencia del Estado, el país está siendo literalmente saqueado.
Sí, detallan problemas muy específicos ahí. Mencionan, por ejemplo, que la riqueza del mar peruano está siendo depredada por mafias de pesca ilegal, tanto nacionales como internacionales. Y esto no solo destruye el ecosistema, sino que empuja a la pobreza extrema a los pequeños pescadores artesanales y amenaza la seguridad alimentaria. Y el mismo patrón de depredación lo identifican en la región amazónica. El plan describe cómo grupos económicos ilegales arrasan con los recursos forestales. Operan con total impunidad porque el Estado simplemente no tiene los mecanismos o la voluntad para ejercer control territorial, ni hablar de impulsar políticas de reforestación reales. Es un abandono total de la Amazonía. Total, y si observamos el sector agropecuario, la situación es igualmente precaria. Hay millones de personas que dependen de la micro y pequeña agricultura, pero el texto diagnostica que estos productores están atrapados en el pasado. Sin tecnología y sin herramientas. Exactamente, sin acceso a mercados competitivos para mejorar su productividad. Ahora, cuando llega el momento de identificar la raíz de toda esta parálisis, de esta depredación, el documento toma una postura muy definida. No culpan a un factor externo ni a un grupo demográfico. Apuntan a un enemigo principal que es sistémico. La corrupción. La corrupción, así es. Y no hablan de casos aislados o funcionarios sueltos, sino de redes mafiosas que, según su análisis, se han enquistado y operan el poder desde las sombras en los 3 niveles del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Ese es el núcleo del diagnóstico. Plantean que la corrupción dejó de ser un simple delito para convertirse en el sistema operativo del Estado. Y para ilustrar la magnitud de esta crisis institucional, el documento recuerda un dato que es, sin duda, revelador del nivel de descrédito político. Los últimos 5 presidentes de la República han terminado procesados judicialmente y privados de su libertad. Es una cifra impactante. Lo es. Ese es el síntoma máximo de una enfermedad sistémica que, argumentan, impide cualquier tipo de reforma y mantiene a las mayorías en la pobreza. Y sumado a esa corrupción endémica, hay otro factor que identifican como el gran obstáculo para el desarrollo, que es la parálisis ideológica. El texto argumenta que la pugna histórica entre las ideologías extremas de izquierda y de derecha ha sido completamente estéril. Sí, lo mencionan como una traba fundamental. Señalan que esta polarización es arcaica y solo ha servido para mantener a los políticos peleando por cuotas de poder, mientras que los problemas reales de la población siguen sin resolverse. Es una crítica muy fuerte al establecimiento político tradicional. La visión del plan es que el dogmatismo ideológico ha enceguecido a los líderes. Mencionan que estas confrontaciones extremas no han traído la justicia social que prometían, sino décadas de violencia, destrucción institucional y un Estado ausente. Un estado de papel casi. Básicamente, sostienen que, mientras los extremos discuten sobre modelos teóricos, el ciudadano común no tiene seguridad en las calles ni medicinas en los hospitales. Entonces, frente a esta radiografía tan severa de un país saqueado por la corrupción y atrapado en disputas ideológicas, ¿cuál es la filosofía de gobierno que propone Perú moderno? Aquí es donde el partido establece su posicionamiento. Se definen explícitamente como una agrupación de centro. De centro, y de añaden características clave. Se llaman humanistas, nacionalistas, descentralizantes y populares. La estrategia parece ser priorizar el pragmatismo absoluto y el consenso por encima de cualquier pureza ideológica. Buscan proyectar esta imagen de gestores orientados a resultados. La filosofía de solución que plantean intenta encontrar un punto de equilibrio bastante complejo. Quieren garantizar el libre mercado y el crecimiento económico a través de la iniciativa privada, pero al mismo tiempo exigen un Estado con la fuerza suficiente para asegurar la justicia social. Corregir las fallas del mercado, digamos. Exacto. Y para sentar las bases de este equilibrio, el plan propone una medida fundacional de altísimo calibre: una reforma a la Constitución democrática. Espera, vamos a detenernos ahí un momento, porque reformar una constitución nunca es un tema menor. Altera las reglas de juego de todo el país. ¿Qué es exactamente lo que buscan cambiar en el texto constitucional? El objetivo de esta reforma, según detallan, es eliminar de raíz los candados legales que actualmente permiten la existencia de monopolios y oligopolios. Además, buscan blindar constitucionalmente el aparato estatal contra el saqueo de fondos públicos. Y habilitar un nuevo modelo, ¿verdad? Así es.
El punto más transformador de esta reforma es habilitar legalmente un nuevo modelo de gestión pública que ellos han bautizado como el Estado promotor. Y aquí es donde las propuestas se vuelven particularmente audaces y, a primera vista, hasta un poco contradictorias, porque dentro de este concepto de Estado promotor, plantean que el Estado asuma un rol de empresario en sectores muy específicos y estratégicos. Correcto. El documento menciona explícitamente que el Estado debe liderar la exploración y la industrialización del litio, así como el desarrollo de la industria petroquímica. Argumentan que son áreas donde la empresa privada nacional no interviene o no tiene la capacidad de hacerlo de forma soberana. Es una de las propuestas económicas más fuertes del documento. Pero como bien señalas, levanta una interrogante muy lógica. Si acaban de diagnosticar que el Estado peruano está infestado de corrupción y es burocráticamente ineficiente, ¿cómo justifican entregarle el control de industrias multimillonarias como el litio? Es la gran pregunta. La respuesta que da el plan a esta actualidad es que el Estado promotor requiere una purga y una modernización paralela. Mientras asumen el control de estos sectores estratégicos, proponen una reducción drástica del resto del aparato público. Al que califican de costoso y lento, claro. Lento y lleno de duplicidad de funciones. La justificación es que el Estado solo puede ser empresario si primero se vuelve eficiente. Por eso hacen tanto énfasis en la simplificación administrativa y en la digitalización total de los trámites. Y hay un elemento clave aquí para lograr esa eficiencia. Apuntan a fortalecer a Servir. La Autoridad Nacional del Servicio Civil. Esa misma. La meta es que esta entidad gestione todos los recursos humanos del sector público, para asegurar que la contratación se base estrictamente en la meritocracia. Así se elimina la discrecionalidad que permite a las mafias infiltrar a sus operadores en puestos clave del gobierno. Un Estado tecnocrático, ágil y evaluado constantemente. Esa es la teoría detrás de la propuesta. Ahora, si pasamos a lo que el plan considera urgencias nacionales inmediatas, entramos al terreno de las soluciones de choque. Las medidas radicales. Las medidas que plantean para desarticular la corrupción y enfrentar la criminalidad son de una severidad notable. Totalmente. Hablemos primero de la estrategia anticorrupción, porque hay 3 propuestas legales que destacan por su nivel de agresividad. La primera es la eliminación del secreto bancario, pero aplicada de manera muy quirúrgica. Solo para ciertas autoridades. Solo para las autoridades de elección popular y para los miembros del Poder Judicial. El argumento del plan es muy directo. Quien administra recursos públicos o imparte justicia no debería necesitar blindajes financieros si su accionar es transparente. Es un intento de establecer un control social y financiero absoluto sobre quienes detentan el poder. Y la segunda medida busca cambiar la cultura interna de los partidos políticos. Esta me pareció fascinante. Proponen establecer una responsabilidad solidaria, tanto civil como política, para las agrupaciones que incluyan en sus listas a candidatos que, posteriormente, incurran en actos de corrupción. ¿Y cómo funcionaría esa mecánica según el plan? Porque suena que están obligando a los partidos a hacer el primer gran filtro de probidad, en lugar de dejarle toda la carga al jurado electoral. Exactamente esa es la idea. La mecánica implica que el partido ya no puede simplemente desentenderse de los actos de sus candidatos una vez que ganan una elección. Si un funcionario comete un desfalco, el partido que lo llevó al poder tendría que asumir consecuencias financieras y penales. O sea, pagarlo de su bolsillo institucional. Es una medida diseñada para obligar a las organizaciones políticas a realizar auditorías exhaustivas a sus propios miembros antes de postularlos. Si no lo hacen, están bajo amenaza de quebrar económicamente o perder su inscripción. Y la tercera propuesta en este frente entra de lleno al ámbito penal. Exigen la cadena perpetua, eliminando cualquier tipo de beneficio penitenciario o reducción de pena, para 3 delitos muy específicos: sentenciados por traición a la patria, violadores de menores y feminicidas. Como dices, son medidas de máxima severidad. Y esa misma severidad se traslada a su estrategia de seguridad ciudadana. El diagnóstico es claro. El país está perdiendo la batalla contra el crimen organizado transnacional, el sicariato y las redes de extorsión. Que paralizan a los pequeños negocios a diario. Constantemente. Y la respuesta a este desborde no es simplemente comprar más patrulleros. Proponen realizar una reestructuración institucional profunda. Quieren deshacer la actual estructura unificada de la Policía Nacional del Perú y dividirla nuevamente en 3 ramas especializadas.
Retomar el modelo de la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones. Para quienes estudian la historia de las instituciones de seguridad, esto es revertir décadas de unificación policial. Es un giro de 180 grados. El plan argumenta que en este contexto de crisis, dividir no es debilitar, es ordenar. La premisa es que una policía unificada ha perdido capacidad de especialización frente a un crimen que cada vez es más sofisticado. Y la clave de esa división es la Policía de Investigaciones. Quieren separar completamente la labor preventiva o de patrullaje de la labor analítica. A esto se le suma el despliegue de lo que llaman el Plan Mariano Santos. ¿En qué consiste exactamente ese plan? Según el documento, significa abandonar el enfoque reactivo tradicional para apostar masivamente por la inteligencia operativa. El objetivo ya no es solo capturar al delincuente de a pie, sino rastrear los flujos de dinero y desmantelar las finanzas que sostienen a las organizaciones criminales. Atacar la billetera de las mafias. Ahora, aumentar la eficacia policial y endurecer las penas genera un problema logístico inmediato. ¿Dónde albergas a todos esos nuevos detenidos? El mismo plan reconoce que el sistema carcelario actual tiene un hacinamiento crítico que ronda el 300%. Es insostenible. Para solucionar este cuello de botella, proponen dictar una ley de emergencia desde el primer día de gobierno para construir 5 penales de muy alta tecnología a nivel nacional, distribuidos estratégicamente en las zonas de mayor criminalidad. Y además de esa infraestructura interna, plantean un cerrojo en las fronteras. El texto detalla la creación de centros de expulsión ubicados directamente en las zonas fronterizas. Esto es algo que no se suele escuchar a menudo. La innovación aquí es que estarían equipados con tecnología de identificación biométrica de última generación y estarían interconectados en tiempo real con bases de datos policiales internacionales. La meta es acelerar drásticamente la identificación y deportación de personas que ingresan de forma irregular o que tienen antecedentes criminales en otros países. Es a todas luces un enfoque de seguridad de mano dura apoyado fuertemente en tecnología. Pero el documento no se queda solo en el aspecto punitivo. Dedican una parte sustancial al desarrollo económico y de infraestructura. Buscando conectar físicamente al país para generar riqueza. Así es, y aquí es donde aparece el proyecto estrella del plan, la obra monumental, la construcción del tren transandino. Un proyecto de ingeniería verdaderamente masivo. Proponen desarrollar un sistema ferroviario de alta tecnología que recorra longitudinalmente toda la cordillera de los Andes, interconectándose con las vías transversales que bajan hacia la costa y la selva. El documento califica a este tren como la columna vertebral del Perú. Y lo interesante es cómo justifican la obra. No lo presentan solo como un medio de transporte eficiente para sacar minerales. El argumento central es de integración territorial. ¿Para unir el país? De ciudadanos que viven aislados debido a la difícil geografía y al déficit histórico de carreteras. Al atravesar los Andes con un tren de esta magnitud, buscan transformar territorios que siempre han estado marginados y convertirlos en nuevos polos de desarrollo económico. Es ver la montaña, que siempre ha sido un obstáculo, y convertirla en el motor principal del comercio interno. Pero claro, la infraestructura de acero y concreto debe acompañarse de infraestructura humana. De lo contrario, no hay un desarrollo sostenible. Por supuesto. Y ahí es donde entra la propuesta educativa del plan, denominada la Nueva Escuela Peruana. Plantean una reforma profunda a los últimos años de la educación básica. Específicamente, proponen que desde el 3er hasta el 5º año de secundaria, los estudiantes reciban una formación dual. O sea, académica y técnica al mismo tiempo. Es decir, una carga académica tradicional combinada con una formación técnica intensiva. El objetivo, según el texto, es que los jóvenes se gradúen del colegio obteniendo automáticamente diplomas profesionales técnicos. Esto responde directamente a esa tragedia silenciosa de la que hablábamos al principio. Si un joven sale de la secundaria con un oficio técnico certificado, sus posibilidades de insertarse rápidamente en el mercado laboral formal se multiplican. O de iniciar un emprendimiento propio, reduciendo la necesidad de emigrar por desesperación. Y para aquellos que ya están fuera del sistema escolar y laboral, el plan incluye un programa de rescate a gran escala, apuntando específicamente a un sector demográfico muy vulnerable. Los famosos ninis. Exacto,
Proponen capacitar intensivamente a cerca de 1 millón de jóvenes que actualmente ni estudian ni trabajan. La estrategia es alinear los talentos de esta población directamente con las necesidades de mano de obra de los sectores productivos más dinámicos del país, inyectando 1 millón de personas a la economía formal. Siguiendo con este desarrollo del capital humano, el documento aborda la salud con una promesa de expansión masiva. Planean construir hospitales y centros de salud altamente equipados en todas las regiones y provincias, asegurando que la atención llegue hasta los distritos más alejados. Y algo que resulta bastante llamativo en el diseño del Estado que proponen es la creación de un nuevo ministerio dedicado exclusivamente al deporte. Así es, el Ministerio del Deporte. Y el enfoque que le dan no es meramente recreativo, sino de política pública de prevención. Prevención del delito, ¿verdad? Claro, el plan asocia el fomento del deporte de alta competencia con la formación de disciplina en los jóvenes. Lo ven como una herramienta clave para alejarlos de las redes de delincuencia. Bien, hemos hablado de crear ministerios, construir megatrenes, alzar 5 cárceles de alta tecnología y dotar de hospitales a todas las provincias. La pregunta ineludible que cualquier analista se haría es, ¿cómo se financia todo esto? Esa es siempre la gran interrogante. El plan tiene que hacer cuadrar las cifras. Y en el aspecto macroeconómico, establecen metas muy concretas. Diagnostican que el país tiene un déficit fiscal del 3.6% del Producto Interno Bruto y se comprometen a reducirlo al 2.5%. Lograr esa reducción del déficit mientras se ejecuta un gasto en infraestructura tan agresivo requiere una eficiencia recaudatoria monumental. El plan argumenta que esto se logrará ampliando la base tributaria, formalizando la economía y, sobre todo, haciendo mucho más eficiente y transparente el gasto público gracias a la digitalización del Estado que mencionamos antes. Gastar mejor, básicamente. Además, proponen medidas de reactivación directa para los ciudadanos, como la creación de un Sistema Nacional de Emprendimiento Productivo, pensado para dar financiamiento formal a los microempresarios. Y para el sector agrario, que describieron como olvidado y rezagado, proponen la creación de un banco de fomento. La mecánica de este banco sería otorgar créditos directos con tasas de interés muy bajas y sin la burocracia de la banca tradicional. Enfocados exclusivamente en los pequeños agricultores y ganaderos. Así es, el plan incluye un componente vital de asistencia técnica para que estos productores puedan implementar sistemas que les permitan resistir la severidad del cambio climático, desde sequías prolongadas hasta heladas extremas que destruyen sus cosechas año tras año. En resumen, es un intento de reconstruir las capacidades productivas de las bases del país, dándoles resiliencia financiera y tecnológica. Excelente. Creo que hemos recorrido un terreno sumamente amplio. Para hacer una recapitulación clara de lo que hemos analizado hoy, exploramos a fondo el Plan de Gobierno 2026-2031 de Perú, moderno. Un plan sumamente detallado. Vimos cómo diagnostican a una nación profundamente fracturada por 200 años de corrupción sistémica y paralizada por dogmas ideológicos que han generado un éxodo juvenil masivo. Ante esto, sus propuestas son radicales. Van desde una reforma constitucional para instalar un Estado promotor que industrialice el litio hasta la eliminación del secreto bancario. Pasando por la división de la policía. Claro, la división especializada de la Policía Nacional y la construcción de infraestructura monumental como el tren transandino para integrar al país. Y creo que vale la pena detenernos un momento a reflexionar sobre la importancia de hacer este tipo de ejercicios analíticos. ¿Por qué es crucial para quienes nos sintonizan invertir su tiempo en desglosar un plan de gobierno de esta magnitud? Esa es una excelente pregunta. Porque leer estos documentos va mucho más allá de la coyuntura electoral. Nos permite comprender cómo se estructuran las soluciones a los problemas más complejos de una nación. Nos ayuda a ver los engranajes, cómo una decisión macroeconómica sobre el déficit fiscal impacta directamente en la viabilidad de que un agricultor obtenga un crédito tras perder su cosecha por una helada. O cómo la currícula escolar determina si un joven se ve forzado a migrar. Exacto. Analizar políticas públicas es entender cómo se diseña la realidad de millones de personas. Es comprender la arquitectura de la sociedad en la que vivimos. Y para cerrar nuestro espacio de hoy, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento final, una idea provocadora que surge inevitablemente al revisar este tipo de propuestas tan enfocadas en la modernización material.
A ver, te escucho. Que el documento diagnostica con firmeza que el problema fundamental de la nación es la corrupción sistémica y una falta de ética enquistada en las instituciones durante 200 años. Surge una duda profunda. ¿Pueden realmente las grandes obras de infraestructura, los cambios en el organigrama estatal o la implementación de tecnología biométrica avanzada transformar por sí solas el tejido moral y la cultura íntima de una sociedad? Es una pregunta durísima. ¿O la verdadera reconstrucción de un país requiere un cambio humano y ético mucho más profundo? Uno que ninguna ley o tren de alta velocidad puede construir por sí solo. Es el gran dilema de la política pública. ¿Hasta qué punto los cambios en la forma logran transformar la esencia de las instituciones? Una excelente reflexión para llevarnos. Así es, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy en este recorrido exhaustivo por las fuentes. Esperamos que el análisis les haya resultado útil y les haya brindado nuevas perspectivas. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.